El animal que verás ahora desciende a profundidades donde ningún otro mamífero debería sobrevivir. Caza en la oscuridad total, soporta presiones que destruirían un submarino moderno y aún así respira aire como tú. La pregunta es simple: ¿cómo puede existir algo así? La cámara cae lentamente hacia un océano oscuro. La luz desaparece en capas, como si el mundo se apagara poco a poco. A más de 1000 metros bajo la superficie, la presión es tan brutal que aplasta el acero. No hay oxígeno, no hay calor, no hay margen de error. Y sin embargo, aquí abajo, algo se mueve. Un cuerpo colosal atraviesa el abismo con calma absoluta. El cachalote no huye del límite de la vida, vive en él. Según las reglas clásicas de la biología, un mamífero no debería existir aquí. Los pulmones colapsan, la sangre se satura, el cerebro falla. Pero el cachalote rompe cada una de esas reglas. No es rápido, no es elegante, no es ligero. Es un gigante diseñado para lo imposible. Los científicos tardaron siglos en aceptar que no se trataba de una excepción, sino de una obra maestra evolutiva. Mucho antes de que existieran barcos, mapas o historias escritas, los ancestros del cachalote ya recorrían los océanos. Hace más de 50 millones de años, algunos mamíferos terrestres regresaron al mar, perdieron las patas, alargaron sus cuerpos, transformaron sus pulmones, su sangre y su cerebro. Pero solo una línea evolutiva fue demasiado lejos. Esa línea dio origen al cachalote. Un cachalote recién nacido ya mide más que un automóvil. Desde el primer día, su destino es extremo. Debe aprender a contener la respiración durante largos minutos, a seguir a su madre en descensos cada vez más profundos y a orientarse en un mundo sin luz. No hay entrenamiento, no hay margen para el error, solo adaptación o muerte. En la cabeza del cachalote se esconde uno de los órganos más extraños del reino animal. Un espacio lleno de una sustancia aceitosa que durante siglos desconcertó a los humanos. No es grasa, no es decoración. Es una herramienta de precisión. Con ella, el cachalote emite sonidos tan potentes que convierten la oscuridad en un mapa tridimensional. Donde otros ven nada, él lo ve todo. Un adulto puede sumergirse durante más de una hora. Su corazón reduce los latidos. La sangre abandona órganos secundarios y protege el cerebro. Cada descenso es una apuesta. Cada caza ocurre en silencio absoluto. Allí abajo, el cachalote no es el gigante torpe que imaginamos. Es un depredador calculador, preciso y letal. En las profundidades vive su presa más famosa, el calamar gigante, una criatura que inspiró leyendas, monstruos marinos y relatos de terror. Las marcas circulares en la piel del cachalote no son cicatrices de guerra naval, son recuerdos de batallas reales, libradas en la oscuridad total. Aquí no hay héroes ni villanos, solo supervivientes. Durante siglos, los humanos no vieron al cachalote como un milagro evolutivo, lo vieron como un recurso. En el siglo XIX, su aceite iluminó ciudades enteras, su cuerpo alimentó industrias. Su número comenzó a caer. El gigante invencible descubrió, demasiado tarde, que existía un depredador aún más peligroso que cualquier calamar. El cachalote sobrevivió a millones de años de cambios climáticos, extinciones masivas y transformaciones oceánicas. Pero ahora enfrenta una amenaza distinta, invisible, silenciosa, global. La pregunta ya no es cómo llegó hasta aquí. En silencio, la cámara se acerca a la cabeza del cachalote. No hay gestos, no hay expresión visible, pero dentro de ese cráneo se esconde el cerebro más grande que jamás haya existido en la Tierra. No es solo tamaño. Es complejidad, es densidad, es una arquitectura diseñada para pensar donde no hay luz, ni referencias, ni margen para el error. Durante décadas, los científicos se hicieron la misma pregunta incómoda. ¿Para qué necesita tanto cerebro un animal que vive en la oscuridad absoluta? Los humanos pensamos mirando, el cachalote piensa escuchando. Su mundo no está hecho de imágenes, sino de ecos. Cada sonido que emite rebota en formas invisibles y regresa convertido en información, distancia, tamaño, movimiento. Para el cachalote, la oscuridad no es ausencia, es un espacio lleno de datos. En la superficie, el océano parece silencioso, pero bajo el agua, los cachalotes mantienen conversaciones constantes. Secuencias rítmicas de clics,
conocidas como codas, viajan kilómetros a través del mar. No son aleatorias, se repiten, cambian según el grupo. Cada clan tiene su propio dialecto, una identidad acústica transmitida de generación en generación, cultura sin palabras. A diferencia de otros gigantes marinos, los cachalotes no viven solos. Las hembras y sus crías forman grupos estables que pueden durar décadas, aprenden juntas, cazan juntas, protegen a las más jóvenes. La vida del cachalote no se define solo por la fuerza, sino por la cooperación. En un mundo extremo, sobrevivir solo no es una opción. Al crecer, los machos toman otro camino. Se separan del grupo y se internan en océanos fríos y lejanos. Viajan miles de kilómetros, enfrentan aguas polares, cazan en solitario. Durante años, su vida es una prueba constante de resistencia. Solo regresan cuando son lo suficientemente grandes como para imponer su presencia. Para regresar, el cachalote debe recordar rutas invisibles, corrientes, zonas de caza, regiones seguras. No hay mapas, no hay marcas, solo memoria. Algunos científicos creen que los cachalotes poseen una de las memorias espaciales más precisas del planeta, afinada por millones de años de selección natural. El mundo del cachalote depende del sonido. Pero, de repente, el océano comenzó a llenarse de ruidos nuevos. Motores, sonar militar, exploraciones industriales. Sonidos que no significan nada para su cerebro, pero que interfieren con todo. El lenguaje del océano empezó a romperse. Cuando el sonido falla, el sistema entero colapsa. Algunos cachalotes se desorientan, otros cambian rutas ancestrales. Algunos terminan donde nunca deberían estar. No es una debilidad, es el resultado de depender de un sentido que el ser humano ha comenzado a saturar. El cachalote no solo es grande, es inteligente, social, cultural, y precisamente por eso es vulnerable a un mundo que cambia demasiado rápido. Si su lenguaje se pierde, ¿qué más desaparecerá con él? La respuesta no está en la superficie, está en las profundidades, donde ocurre la próxima batalla. La cámara desciende otra vez, más profundo que antes. Aquí abajo no existen grupos ni cooperación. Cada inmersión es individual. Cuando el cachalote cruza cierto umbral, queda completamente solo. Si algo sale mal, no hay rescate posible. Este es el territorio donde la evolución decide quién vive y quién desaparece para siempre. En estas profundidades, la presa no huye porque ve al depredador, huye porque lo siente. Los grandes calamares no son monstruos mitológicos, son animales reales, musculosos, armados con ventosas dentadas y reflejos rápidos. Durante siglos, nadie vio estos enfrentamientos. Solo quedaban las marcas. La piel del cachalote adulto está cubierta de círculos perfectos. No son heridas al azar. Cada marca corresponde a una ventosa. Cada ventosa a un combate real. El cuerpo del cachalote es un archivo viviente de guerras libradas en la oscuridad absoluta. El calamar lucha con brazos. El cachalote lucha con estrategia. No embiste. No se precipita. Calcula. Usa el sonido para confundir, para desorientar, para forzar errores. Aquí el tamaño no es suficiente. Gana quien controla el caos. Mientras el combate ocurre, el reloj interno avanza. El oxígeno se agota. El dióxido de carbono aumenta. El corazón late a un ritmo mínimo. Cada segundo extra bajo el agua es una deuda que deberá pagar al regresar a la superficie. Cuando la caza termina, comienza otra carrera. El cachalote debe ascender cientos de metros sin entrar en pánico, sin acelerar, sin cometer errores. Un ascenso mal calculado puede ser tan mortal como el combate mismo. Al romper la superficie, el cachalote respira, expulsa aire caliente, vapor y sonido. Pero no se relaja. Cada respiración es rápida, eficiente, medida. El descanso es breve. El océano nunca concede treguas largas. Durante generaciones, los humanos solo imaginaron estas batallas. No había cámaras, no había pruebas directas, solo relatos exagerados y cuerpos marcados. El cachalote fue tratado como mito porque vivía donde nadie podía seguirlo. El cachalote dominó al calamar gigante, dominó la presión, la oscuridad, el tiempo sin aire. Pero mientras luchaba en el abismo, algo cambió en la superficie.
un nuevo tipo de amenaza comenzó a descender, y esta vez no venía de las profundidades. Durante millones de años, el cachalote vivió sin saber que existía otra inteligencia observándolo desde la superficie, pero en algún punto de la historia humana, las rutas se cruzaron. El océano dejó de ser solo un espacio de paso. Se convirtió en un territorio a conquistar. Los primeros marineros no entendían lo que veían: un animal más grande que sus barcos, una cabeza desproporcionada, un cuerpo capaz de hundirse y desaparecer durante horas. Así nació el mito del monstruo marino, no por imaginación, sino por falta de explicación. Con el paso del tiempo, el miedo se transformó en interés. En el interior de la cabeza del cachalote había una sustancia valiosa, aceite capaz de iluminar ciudades enteras. En el siglo XVIII y principios del XIX, el cachalote dejó de ser un misterio y pasó a ser un recurso. La caza dejó de ser ocasional, se volvió sistemática. Tripulaciones enteras dedicaron su vida a rastrear al gigante, aprendieron sus rutas, sus tiempos de respiración, sus patrones de inmersión. Por primera vez, el cachalote era predecible, y eso lo hacía vulnerable. A diferencia de otros animales cazados, el cachalote no siempre huía. Algunos atacaban barcos, golpeaban cascos, destrozaban embarcaciones enteras. Estos encuentros alimentaron historias que parecían exageradas, hasta que se repitieron una y otra vez. Lo que comenzó como exploración terminó en industria global. Miles de cachalotes fueron capturados. Las poblaciones comenzaron a disminuir de forma silenciosa, lejos de las ciudades que se iluminaban con su aceite. El océano parecía infinito. El error fue creer que sus gigantes también lo eran. A mediados del siglo XX, algo cambió. Las observaciones se volvieron alarmantes. Menos avistamientos, grupos fragmentados, silencios donde antes había vida. El gigante que había sobrevivido a todo comenzaba a perder una guerra que nunca eligió. Cuando los humanos finalmente entendieron lo que estaban perdiendo, el daño ya estaba hecho. El cachalote no era solo grande, era social, inteligente, cultural. No se había cazado un animal, se había fragmentado una historia evolutiva de millones de años. Todo apuntaba a un desenlace inevitable: extinción, silencio, ausencia definitiva en el océano profundo. Pero el cachalote aún no había dicho su última palabra. La pregunta ahora era otra: ¿puede un gigante regresar del borde del abismo? Durante siglos, el océano fue visto como una fuente inagotable. Pero a finales del siglo XX, esa idea comenzó a resquebrajarse. Los datos eran claros. Las poblaciones de cachalotes habían caído de forma drástica. El gigante no estaba desapareciendo por ciclos naturales, sino por una presión constante y organizada. Por primera vez, la humanidad se vio obligada a mirar al cachalote no como recurso, sino como responsabilidad. Las moratorias internacionales llegaron tarde, pero llegaron. La caza comercial del cachalote fue restringida de manera progresiva. Algunos países se detuvieron, otros resistieron. No fue un acto de compasión inmediata, fue una reacción ante un colapso evidente. Los barcos balleneros desaparecieron poco a poco de los puertos. Las rutas de caza se vaciaron. El océano recuperó un silencio que no había conocido en generaciones humanas. Pero para el cachalote, el daño no desapareció con la ausencia del cazador. Algunas poblaciones comenzaron a mostrar signos de recuperación, crías naciendo, grupos estables reapareciendo, rutas antiguas retomadas. Otras, en cambio, seguían fragmentadas. La herida no era igual en todos los océanos. Mientras la atención estaba puesta en la caza, nuevas amenazas crecían en silencio. Plásticos invisibles, contaminantes químicos, redes fantasma. El cachalote ya no era perseguido, pero seguía siendo alcanzado. El tráfico marítimo aumentó. Los océanos se llenaron de rutas comerciales. Colisiones con grandes embarcaciones comenzaron a registrarse con más frecuencia. Un animal diseñado para el silencio profundo ahora debía cruzar autopistas de acero. El ruido submarino no mata de inmediato. Desorienta, estresa, rompe patrones ancestrales. Sonar militar, exploraciones sísmicas, motores constantes. Para un animal que depende del sonido para existir, el ruido es una forma de ceguera.
Aún así, el cachalote continúa, se adapta, evita rutas, cambia horarios, modifica comportamientos que tardaron miles de años en consolidarse. No es una victoria, es resistencia. Cuanto más estudiamos al cachalote, más claro resulta que no estamos frente a un animal común. Su memoria, su cultura, su comunicación, todo indica una mente compleja enfrentando un mundo hostil. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando una inteligencia antigua es forzada a adaptarse a un planeta que ya no reconoce? Durante mucho tiempo se creyó que el comportamiento animal era solo reacción automática. Pero el cachalote no encaja en esa definición. Sus decisiones no son impulsivas, son consistentes, repetibles, aprendidas. Aquí no hay simples reflejos. Hay procesos mentales complejos desarrollándose en silencio bajo el agua. Los grupos de cachalotes no solo comparten espacio, comparten comportamientos. Técnicas de caza, rutas migratorias, patrones de comunicación, todo se transmite socialmente. Si un grupo desaparece, no se pierde solo genética, se pierde conocimiento. Las codas no son universales. Un grupo del Océano Índico no se comunica igual que uno del Pacífico. Cada clan tiene su propio ritmo, su propia firma acústica, como idiomas sin palabras, invisibles para el oído humano. Las crías no nacen sabiendo sobrevivir, observan, imitan, practican, siguen a las adultas en inmersiones cada vez más profundas. Cada error es una lección, cada éxito, una herencia cultural. Algunos cachalotes regresan a los mismos lugares décadas después. Reconocen zonas de caza, corrientes favorables, áreas seguras. Su memoria no se mide en días o estaciones, sino en generaciones. Cuando una ruta deja de ser segura, el cachalote cambia, modifica patrones de inmersión, ajusta tiempos, reorganiza desplazamientos. No por azar, sino por evaluación constante del entorno. Si el cachalote aprende, recuerda y transmite conocimiento. ¿Hasta qué punto podemos seguir llamándolo solo animal? La ciencia evita respuestas simples, pero la pregunta ya no puede ignorarse. Toda esta complejidad evolutiva ahora enfrenta un entorno alterado por humanos. La adaptación es posible, pero tiene límites. Incluso las mentes más antiguas pueden quebrarse bajo cambios demasiado rápidos. El cachalote no necesita entendernos para verse afectado por nuestras decisiones. La pregunta final ya no es qué tan inteligente es, sino qué dice nuestra inteligencia al decidir su destino. La respuesta no llegará del océano, llegará de nosotros. Hoy, el cachalote sigue surcando los océanos del planeta, pero ya no lo hace en el mismo mundo que lo vio nacer. Las aguas son más ruidosas, las rutas más estrechas, los riesgos más numerosos. El gigante sigue vivo, pero su equilibrio es delicado. La ciencia moderna observa, mide y compara. Los estudios indican que algunas poblaciones muestran estabilidad relativa, mientras otras permanecen vulnerables. No hay un único estado para la especie. Hay múltiples realidades superpuestas en distintos océanos. Etiquetas satelitales, hidrófonos y análisis acústicos permiten seguir al cachalote sin perseguirlo. Cada señal registrada es una pieza más del rompecabezas. Por primera vez, el gigante es estudiado en su propio lenguaje, el sonido. Proteger al cachalote implica decisiones incómodas, regular rutas comerciales, limitar exploraciones sísmicas, cambiar prácticas industriales. La conservación no ocurre en el vacío. Compite con intereses económicos globales. Reducir el ruido no significa apagar el mundo moderno. Significa rediseñarlo. Barcos más silenciosos, protocolos distintos, tecnología pensada no solo para avanzar, sino para convivir. A diferencia de otras especies, el cachalote aún tiene margen. No es una recuperación garantizada, es una oportunidad. Una ventana estrecha que puede cerrarse o ampliarse según las decisiones humanas. Perder al cachalote no sería solo perder un animal, sería perder una biblioteca viva de comportamiento, cultura y adaptación. Una mente antigua borrada por un mundo que se movió demasiado rápido. El cachalote no cambia para destruir su entorno, nosotros sí. Y en esa diferencia se esconde la pregunta más incómoda de todas. La historia del cachalote aún no termina. No está escrita por completo en la biología ni en la evolución. Está escrita en tiempo real, por las decisiones que se toman hoy.
El final aún no existe, pero el próximo capítulo será definitivo. Millones de años de evolución condujeron a este punto exacto. Un animal diseñado para la oscuridad, el silencio y la profundidad absoluta ahora depende de decisiones tomadas en la superficie. El cachalote no llegó hasta aquí por azar, llegó porque supo adaptarse a todo, excepto a nosotros. No es solo el mamífero con el cerebro más grande del planeta, no es solo el buceador más profundo entre los animales con pulmones, es el resultado extremo de lo que la vida puede lograr cuando el tiempo y la selección natural trabajan sin interrupciones. La historia humana con el cachalote ya dejó una lección clara. Cuando entendimos su valor, ya habíamos causado un daño profundo. El futuro ofrece algo distinto, la posibilidad de actuar antes del colapso total. Hoy, la ciencia no busca dominar al cachalote, busca comprenderlo, escuchar sin interrumpir, observar sin invadir. Cada dato recolectado es un intento de corregir siglos de ignorancia. El cachalote no necesita que lo salvemos con gestos grandiosos. Necesita límites claros, decisiones coherentes, silencio donde antes había ruido. Convivir con él no significa retroceder, significa evolucionar de otra manera. Si el cachalote desaparece, no será solo una pérdida biológica, será la señal definitiva de que incluso los gigantes pueden caer cuando el equilibrio se rompe. Protegerlo es proteger la idea de que aún somos capaces de aprender. El cachalote no deja huellas en la tierra. Su legado no se mide en monumentos, sino en continuidad. Mientras siga descendiendo al abismo y regresando a la superficie, la historia de la vida seguirá incompleta, pero viva. El cachalote no nos juzga, no nos observa con reproche, simplemente existe y espera. La pregunta final no es qué tan extraordinario es él. La pregunta es qué clase de especie decidimos ser nosotros. En un planeta lleno de ruido, el cachalote sigue confiando en el silencio. En un mundo acelerado, sigue moviéndose a su propio ritmo. Mientras exista, nos recordará que la grandeza no siempre grita. A veces, desciende en silencio hacia la oscuridad y regresa. Nos vemos en el próximo documental, no te lo pierdas. Compártelo que me ayudas muchísimo. Suscríbete y activa la campanita.